La espectrometría y la cromatografía hace parte de ese análisis químico de la física, de la simetría. Vienen siendo las ciencias matemáticas de la ciencia forense. Por lo tanto, reviste un estudio, ¿cierto? Lo que es la gravedad, la física, todos esos análisis conceptuales de la parte lógica, donde reviste importancia y análisis. Al Qaeda, por ejemplo, o la organización Al Qaeda, hay un planteamiento hipotético si lo de las Torres Gemelas fue Al Qaeda o fue algo de carácter interno que sucedió. Es decir, hay varios planteamientos hipotéticos. Ha prosperado más lo de Al Qaeda, pero está la pregunta hipotética de si eso fue algo interno. Ahí entraría lo que es un análisis matemático, un análisis físico de la gravedad para comprender ese, ese caso. Ahora les estaba hablando del piloto Leibniz o Leibniz. Venía con su compañero, o sea, venía de auxiliar de piloto, venía con su compañero y el compañero entra al baño, él toma el avión y lo que hace es estrellar el avión. Algo en psicología muy importante de analizar, muy importante de observar, porque realiza eso en ese momento. ¿Por qué lo hace? Entonces ahí reviste un análisis psicológico eh, por ejemplo, lo de Al Qaeda. Hubo un estudio de aviación de muchos años. Hubo un estudio previo de mucho tiempo en lo que era la aviación, lo que era el manejo de armas, la armamentística. Y aquí entramos a analizar esa parte armamentística, que es tan importante. La parte armamentística, ¿sí? Que es donde entra todo lo que son las armas. El manejo de armas. Que es un análisis donde la cromatografía y la espectrometría pues entran a participar. Entonces vemos allí lo que sucedió con las Torres Gemelas
todo esto que converge la historia, los aviones que estrellaron. Donde las causas son bélicas y donde todavía hay una búsqueda de la verdad, una búsqueda de un saber, un porqué y una espera pues de muchas personas, recuerdan a sus familiares. Las Torres Gemelas. Pero incluidos también las personas de Al Qaeda que iban allí. Donde todavía pues hay una pregunta de un por qué es esa lucha bélica del mundo de hoy entre conceptos. Ahora, lo que pasó en Chernóbil, que muchos recordamos a Chernóbil, que es el fracaso de un ensayo nuclear. De entre otras cosas, los ensayos nucleares llevan a replantear la humanidad, la nuclearización, el manejo de la nuclearización, la inteligencia artificial. Lo que nos debe llevar a comprender todas estas ciencias que hemos estudiado y en las cuales nos hemos formado para que haya una respectiva orientación, para que haya un manejo y esas ciencias produzcan riqueza. Y dentro de esas ciencias que estudian, economía. Entonces las ciencias forenses hacen parte de ello. De ese estudio, de esa formación, donde es muy importante analizar lo que es la espectrometría y la cromatografía. Y dentro de eso aparecen las armas. Recordemos que las armas han tenido una evolución desde la Primera Guerra Mundial. Se dice Primera y Segunda Guerra Mundial porque hubo una evolución de las armas, que fue lo que le dijo Alfred Nobel. Alfred Nobel inventó la pólvora, inventó la dinamita para que la gente abriera caminos, para que se hicieran inventos. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí es donde viene la desilusión, ahí es donde viene la modernidad, ahí es donde viene la nuclearización, ahí es donde viene Alan Turing en la inteligencia artificial, que es lo que estamos viviendo hoy. La inteligencia artificial. La llegada de la inteligencia. El ser humano andrógeno, andrógeno.
como lo diría Yuval Harari, de animales a dioses, ¿verdad? Sapiens sapiens, el hombre pensante, lo que Charles Darwin inició en el origen de las especies. Pero en esto del análisis químico, de la cromatografía y la espectrometría, entra lo que es la prueba de ADN o el ADN, el estudio del ADN o el código genético. Este muchacho Jeffries, un joven que hoy ya no está tan joven y ya está libre, es responsable o le causó la muerte a dos jovencitas. Y las violó. Fuera de que las violó, las asesinó. Ese análisis de esa situación, de ese hecho, donde él ya está libre, ya está, lo lleva a pensar de que no iba a haber análisis y le hicieron lo que fue la prueba del ADN. El estudio del ADN, el estudio genético del ser humano. Que esto lo debemos de tomar con tranquilidad, sin preocupaciones, porque los genetistas también deben de conversar de este tema, del árbol generacional. Nosotros venimos de árboles generacionales. Y esto es de la genética y ha sido difícil de entender. Estamos emparentados por rasgos, por físicas. Estamos emparentados. Estamos conectados entre sí por células, somáticamente. Y es muy importante esto analizarlo también desde la genética. El gen de la maldad dicen que existe. El gen de la maldad. Ese gen de la maldad que a tantos psicópatas de los que acabo de nombrar y de muchos casos más, donde se crea una visión, por ejemplo, John Lennon. Con John Lennon, imagínese, con John Lennon, el que lo asesina o el que lo mata, se crea una ficción de él. Se crea una realidad de John Lennon. John Lennon. Se crea una realidad de John Lennon. Y John Lennon pues le responde pensando que él es un simpatizante, que es una persona cercana y recibe un disparo. Ahí debe de haber un análisis de espectrometría y de cromatografía, pues de analizar, de mirar qué fue o qué pasó, qué sucedió.
de analizar qué pasó, de mirar qué está sucediendo, ¿verdad? John Lennon o con Versace, Danny Versace, donde media una posible relación o un posible acercamiento o un compartir. Versace, donde el mundo de la moda, de muchas cosas, pues le recuerdan. Donde se desarrolla de pronto una rabia o el amor deriva o el sentimiento de querer deriva en una patología. Se crea quizás una rabia o un resentimiento. John Lennon y Versace tienen un análisis muy importante y es el uso de arma y la provocación de un solo proyectil. Lo que sucedió con Selena. Selena parece ser que fue de tiempo. Es decir, ella pudo haberse salvado. Cuando le dispararon pudo haberse salvado, pero no se obró en los tiempos rápidos para salvarle la vida, para ayudarle. No fue tanto el tiro, sino el tiempo en que se demoró la atención. ¿Sí? Son desde la criminología se puede analizar y se pueden hacer esas reconstrucciones de lo que pasó. Desde la ciencia forense se puede hacer esa restauración, esa regeneración, visualizar a través de expertos, a través de personas que hayan desarrollado las ciencias forenses, a través del derecho se puede visualizar, se puede contemplar, ¿sí? Se puede ver. Y recordemos el médico Chipman, recordemos a Chipman, que mató más de 200 pacientes. Como ya el destripador, una persona con conocimientos, con capacidad, pero que desafortunadamente deriva en lo que es la serie de Batman en dos caras. Dos caras. Y hace, le quita la vida a sus pacientes. Chipman. Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Yo recuerdo mucho a Abraham Lincoln, lo recuerdo demasiado. Me gustaba mucho sus discursos. Una democracia soñada, pensada quizás cuando estaba el esclavismo. Fue una de las personas que trató desde ese tiempo de luchar por el esclavismo, de estar en desacuerdo. Abraham Lincoln.
Y fue un simpatizante que se creó esa afición. Se creó eso. Quizás desde la política, desde la cultura, la religión. Yo solamente soy un profesor, un docente, un licenciado en educación. Se creó quizás esa afición, se le metió eso a la mente. Se creó esa afición, ese pensamiento. Y hace lo que es algo de Estado. De la historia, los presidentes, la historia de Abraham Lincoln, a mí me mueve mucho estudiando pues la vida de los presidentes. Yo siempre he dicho que los presidentes son mitos o son estereotipos, cada uno tiene su mundo, ¿verdad? Pero Abraham Lincoln luchó mucho contra la esclavitud. Abraham Lincoln le gustaba mucho el teatro, la cultura, le gustaba mucho visitar lugares donde fuera a ver música y teatro. Y fue en uno de esos eventos donde perdió la vida. Abraham Lincoln. Y John F. Kennedy, donde la fotografía forense es vital. Es decir, no el fotógrafo de hoy o las fotografías hoy, pues tienen su estudio, tienen su análisis y dentro de eso está la forense, la fotografía forense, que tiene unas ampliaciones y tiene muchas aristas, pero quienes son fotógrafos hoy de muchos eventos y de muchas, hay fotografías de fotografías. Que es como la pintura. Está la pintura barroca, está la pintura de la Edad Media, está el arte postmoderno. Estamos hablando. Eso dentro de la espectrometría y cromatografía. La prueba del ADN y la huella digital ahora ya no son tan importantes debido a las redes sociales, es decir, se ha reducido su uso, pero sigue siendo de vital importancia para muchos casos. Ahora, vamos a entrar a la toxicología. Toxicología. Que es, hay una parte dentro de la toxicología que son las adiciones. Donde usted puede tener adiciones a muchas cosas. Los seres humanos son seres humanos de vicios, de costumbres, de tradiciones. Eso lo decía Sócrates y por eso dijeron que pervertía a la humanidad. Y por eso fue lo de la apología de Sócrates y por eso fue la cicuta de Sócrates. Sócrates. Allá en la polis, en el ágora. Sócrates, ¿verdad?
y el padre de la medicina, Hipócrates, que es el que dio las bases de parte de lo que hemos hablado. Hipócrates, esas ganas de hacer ciencia, de hacer medicina, de crear ciencia. Dentro de ese análisis está la toxicología. La toxicología trae varias ramas. Dentro de ese estudio toxicológico está el análisis de sustancias, la parte química, de mirar, de observar desde la parte química, mirar y hacer una observación. Ahora, hay algunos animales, porque el ser humano siempre ha creído que solamente está el reino de él, el reino del sapien, el reino de... No, está el reino vegetal también, está el reino animal.